La baja autoestima como la raíz principal del bullying y de todos tus problemas es el tema que vamos a hablar hoy. Y pues le doy la bienvenida a todas las que que se pudieron conectar en vivo y también a quienes van a poder ver esta grabación. A mí me alegra muchísimo poder compartir esta información porque sé que es algo que está afectando mucho a las personas, adultos, niños y pues quiero que más personas puedan saber de esto. Y pues principalmente quise hablar de esto porque yo veo a raíz de las personas que han venido a terapia y a las que he conocido, pues veo que muchas veces se esfuerzan muchísimo para poder resolver sus situaciones, ya sea resolver la salud o resolver situaciones con sus seres queridos o incluso temas de dinero, pero se están enfocando siempre principalmente en lo de afuera, en lo que hay que arreglar afuera y pues algo se puede arreglar, por supuesto, haciéndolo de esa manera, pero no se logra llegar a resolver todo a profundidad. O a veces pasa lo que tal vez nos dijeron mucho de pequeños, de que no se puede tener todo. O se tiene salud, pero no se tiene dinero, o se tiene dinero y no se tiene salud o buenas relaciones. Y yo me he dado cuenta que eso no es cierto. Realmente se puede resolver todo, pero si nos vamos a la raíz del problema. ¿Verdad? Que es que principalmente hemos estado tal vez enfocándonos mucho en afuera, pero al olvidarnos de nosotros mismos, entonces no está completo el, el, el panorama, pues, o sea, las reglas del juego nos las dejaron bien claras, pero muchas veces tal vez lo entendimos mal y pues yo sé que aquí la mayoría de las que me van a escuchar son devotas de Jesús y sabemos que Él lo principal que nos dijo fue amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo y honrar a tu padre y a tu madre. Y si uno logra hacer todo eso, entonces la vida se resuelve, es como que se nos abren las puertas de de todo para poder disfrutar de una vida plena con todo, con salud, con amor, con dinero, con propósito, con expansión. Pero cuando algo de todo eso no lo hacemos, entonces todo se nos viene abajo, ¿verdad? Y, y entonces, yo conozco muchas personas que aman mucho a Dios pero al no amarse a sí mismas, no logran resolver. O tal vez aman a las personas, pero como no viene desde un amor profundo hacia sí mismo, tampoco lo logran resolver, ¿verdad? ¿Y por qué es? Porque si por ejemplo, uno dice, sí, amo a los demás, pero hay un vacío interno, entonces sin querer e inconscientemente, ese amor en realidad no está siendo amor, está siendo apego o está siendo necesidad que el otro complete lo que a mí me hace falta. Y entonces muchas veces en vez de hacer sentir amada a la persona, le ponemos como una presión encima para que pueda resolver lo que uno mismo no ha resuelto. Y entonces eso complica las relaciones. Y entonces a veces tal vez la persona esforzándose más por dar más y todo, y no recibe a cambio lo mismo, pero porque en realidad solo podemos recibir al mismo nivel de lo que estamos dispuestas a darnos a nosotros mismos. Esa es la clave principal. Incluso Dios nos tiene todo ahí, o sea, todo ahí al alcance de la mano, pero no lo estamos pudiendo recibir si no nos creemos merecedoras de recibirlo y si no estamos pudiendo darnos a nosotras a nosotras mismas por lo menos lo mínimo que es amor, aceptación, respeto. Cuando uno tenga duda, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, hay que observar qué es lo que yo le pido a todos los demás, qué es lo que le pido al mundo, qué es lo que le pido a los líderes, qué es lo que le pido a Dios. Eso para empezar me lo tengo que dar yo, ¿verdad? Porque ya Dios nos dio todo, incluso nos dio este cuerpo que tiene todas las soluciones adentro, pero se nos olvidó cómo usarlo, ¿verdad? Nos dio el oxígeno que está gratis, disponible, no hay ni que pagar por eso, pero la mayoría de personas no es capaz de hacer 3 respiraciones profundas para poder aprovechar todos los beneficios. ¿Por qué? Porque muy en el fondo de su subconsciente no se siente merecedora. Muy en el fondo de su mente no cree que la solución pueda ser así de fácil, porque la mente tiende a complicarnos la situación. Entonces,
Por eso es bien importante poder comprender que lo, o sea, hay una sola persona de la cual nos encargó Dios que teníamos que cuidar. Y eso es nosotras mismas. O sea, cada quien tiene que cuidarse a sí misma primero, porque ese es el espacio, ese es el cuerpo que nos asignaron para cuidar, esa es la energía, esa es la conciencia que nos asignaron para cuidar. Y si se cuida bien, entonces podemos cuidar mejor a los demás. Esto es similar a lo que dicen en los aviones cuando hay algún peligro y sueltan las mascarillas de oxígeno. Si le pusiéramos primero la mascarilla a los demás, nos morimos y ya no podemos ayudar a nadie. Primero tenemos que ponernos la mascarilla nosotros. ¿Y por qué yo hablo de esto, verdad? Tal vez algunas personas quienes no me conocen dirán, bueno, ¿y ella de dónde? ¿Por qué habla de esto? Pues realmente, además de que sea mentora, coach, terapeuta y de haberme formado con muchos expertos alrededor del mundo, les confieso que yo no me formé pensando en que iba a ayudar a la gente, yo me formé para resolver mi propio problema, porque yo colapsé a lo largo de mi vida, colapsé de todas las maneras que se podía colapsar. En la salud casi me muero, en mis relaciones le hice daño a todo el mundo, en mis finanzas quebré las finanzas varias veces. Y entonces estaba yo como buscando, ¿verdad? Luego en ese proceso, pues, claro, estudié ingeniería porque mi principal misión era resolver problemas, pero llegué a un tope porque yo trataba de resolverlos haciendo que los demás cambiaran y diciéndoles qué hacer. Y tampoco funcionó, casi me muero en el intento del estrés que eso me provocó, porque es que nos provoca mucho estrés cuando queremos ver un mundo mejor y queremos que todo sea mejor, pero queremos haciéndolo presionando a la demás gente, y solo nos estresamos porque no tenemos control de nada ni de nadie. Y entonces, ¿verdad? Todo ese camino me llevó a ir profundizando en mí, a ir comprendiendo, ¿verdad? En el camino, pues escribí este libro que algunas ya conocen, Dónde y cómo conseguir la felicidad. Y, y fue como un proceso hasta el cual ya logré comprender todo. O sea, logré comprender las reglas del juego, comprender qué es el problema, ¿verdad? Y entonces, y es parte de lo que yo quiero compartirles aquí, porque yo me he dado cuenta cómo las personas que he atendido en terapia y todo les ha ayudado. Y entonces, pero principalmente lo que me permite hablar de esto, además de lo que yo haya aprendido en teoría, es que yo lo viví, yo lo atravesé, yo pasé desde lo más bajo, incluso, pues para las que no han escuchado del mapa de los niveles de conciencia, que aquí tengo uno, no sé si se va a ver ahí, ¿verdad? Pero creo que lo ven al revés. Pero ese es el mapa de los niveles de conciencia del doctor Hawkins y el cabal nos habla de cómo la vergüenza es en lo que se vibra más bajo. La culpa, el miedo, la ira, que es mucho de lo que sentimos cuando no nos sentimos totalmente plenos. Yo empecé desde aquí y subía y bajaba y subía y bajaba y seguía dando vueltas y logré resolver la culpa, el miedo, la ira y todo, pero volví a bajar a no resolver la vergüenza. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza hacer esto que estoy haciendo, me daba vergüenza publicarme en redes. Empecé a dar terapias y todo, pero todo era como muy en privado, todo era como con las personas que me traten bien, a quien ¿verdad? Que me reciba bien. Y entonces por eso yo no podía ni pensar en ponerme a hablar en las redes, porque decía, ¿quién me va a ver? Ay, no, qué pena, qué vergüenza. Y, y luego hasta que entendí, y yo fui hecha para esto, para compartir. Entonces, claro, lo último que yo quebré fueron mis finanzas, porque no va uno a recibir dinero si no pone uno sus dones y talentos al servicio de las personas. Entonces, yo ya estaba resolviendo cosas, ya estaba ayudando a un montón de gente, pero mientras yo no me sintiera totalmente, reconociera los dones y talentos que me dio Dios, y los pusiera al servicio, entonces no iba a resolver también eso, ¿verdad? Y entonces, claro, después ya fue ir subiendo, si ven acá, y entonces fue como, se inicia, es esto de aquí, se inicia hacia arriba, empezamos con ya aceptación, coraje, ya empezar a ver neutral todo, ¿verdad?
a comprender, ¿verdad? Con la razón. Y luego ya podemos estar, ya ahí sí ya podemos dar un amor real, mantenernos alegres a pesar de lo que esté pasando y vivir en paz. O sea, no hay cosa más maravillosa que poder estar uno circulando en esto. Y claro, cuando uno ya ha atravesado todo esto, pues uno puede comprender lo que los demás están sintiendo, pero no podemos ayudarles si no estamos vibrando en estos espacios de amor real, de alegría real y de paz. Que yo me he dado cuenta ahora, porque claro, llegué momentos en que yo tenía mucho dinero, pero tal vez no tenía salud, o tenía buenas relaciones, pero tal vez no tenía dinero. Entonces, siempre era una cosa, una idea muy en el fondo de que el dinero o las personas o algo externo me iba a dar la solución. Y incluso hubo un tiempo que sí, yo muy devota, pero sentía como que Dios está por allá y a ver si me vuelvo merecedora de recibir todo lo que me está, todo lo que quiero. Y yo se lo pedía y se lo rogaba, pero se lo rogaba desde un estado interno que yo no era consciente pero tal vez no me lo merezco porque tenía mucha culpa o porque sentía mucha vergüenza. Entonces, aunque estaba Dios ahí mandándome todas las señales, queriendo que yo disfrutara de todo lo que tiene dispuesto para todos sus hijos, para todas sus creaciones, mientras yo no me sintiera merecedora de eso, entonces no iba a poder disfrutar. Y, y no depende tanto de que uno se esfuerce, de que uno haga algo en específico o que uno se sacrifique, no. Depende de que cada quien venga a hacer lo que es. Y lo podemos ver en la naturaleza. O sea, por ejemplo, las abejas. Las abejas no les toca hablar, no les toca ir a ayudar a la gente, simplemente les toca ser abejas. Y entonces, si son abejas, ahí tienen a su disposición todo. Todos los animalitos de la creación, si simplemente son lo que son, entonces tienen la capacidad y la posibilidad de recibir todo, porque ya está puesto ahí. Y esa es la parte que, si nos ponemos a ver, muchos humanos viven peor que los animalitos. ¿Por qué? Porque no se han permitido darse cuenta quiénes son y cuál es su propósito individual. Porque el general de todos los humanos es el mismo: amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo y honrar a tu padre y a tu madre. Y luego ya teniendo eso claro, entonces hay ciertos dones y talentos muy particulares que Dios nos dio y entonces nos toca fácilmente, sin esfuerzo, ponerlo al servicio y entonces todo fluye. Sí, ¿verdad? Y entonces fluye la salud, el dinero, las personas que se acercan. Entonces todo empieza a ser más fácil porque Dios no nos mandó aquí para que la pasemos horrible. O sea, nos mandó para disfrutar. Pero el problema es que nosotros mismos nos hacemos un infierno interno al estar con ideas de culpa, de miedo, de vergüenza. Del miedo incluso es la prueba de que realmente en el fondo no tenemos fe. Porque si realmente tenemos fe, entonces podemos sentir en nosotros que Dios se encarga de todo y que podemos poner todo en sus manos. Y sí, a veces pasan situaciones que no nos gustan y decimos, bueno, es porque Dios quiso eso. No es que Dios lo quiera, es que Dios lo permitió, permitió que sucediera porque ya nos conoce y sabe que si no pasamos por eso, no íbamos a darnos cuenta de despertar y ponernos a hacer para lo que nos trajo al mundo, ¿no? Entonces, es toda una combinación. Y, y entonces yo me di cuenta que realmente lo que nos impide poder tener una relación en comunión con Dios, una relación cordial con las personas, con el dinero, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros proyectos, es la falta de autoestima, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque o sea, muchas veces incluso hay personas que se esfuerzan y hacen cosas nuevas y todo para querer ser mejor, o a veces para querer ser como otra persona. Y eso puede ir empezando a funcionar, sí, en apariencia las cosas van mejorando, pero eventualmente en algún punto, algún área de la vida no va a funcionar, porque se está haciendo desde un sentir de que hay algo mal en mí que tengo que arreglar. Y entonces eso ya viene desde un rechazo muy profundo, ¿verdad? Y entonces
ahí ya la situación se distorsiona. Incluso con los hijos, y por eso es que yo uní esto, porque claro, cuando hice la encuesta para ver cuál era el tema, ganó la autoestima, pero por un punto estaba también los hijos y las finanzas, la relación con los hijos y las finanzas. Y me encantó que se hiciera esa relación porque tiene todo que ver, las dos cosas. Porque si alguien tiene una baja autoestima, que significa amar, no amarse o amarse poquito, o dejarse de último, o considerarse que no se es digna de recibirlo todo, ¿verdad? O creerse culpable también, porque alguien que se siente culpable, entonces siente, yo no merezco libertad, yo no merezco amor, yo no merezco dinero porque soy culpable, y entonces, eh, y entonces difícilmente se accede a lo demás. Y tal vez dirán muchas, no, yo no me siento culpable, yo sí siento que me merezco todo, yo sí quiero hacer y yo sí creo en Dios. Pero claro, todo eso de lo que somos conscientes que queremos está en una parte de la mente, porque la mente es muy vasta y solo somos conscientes del 5% de lo que pensamos, pero hay un 95% en la mente subconsciente de la cual no tenemos ni idea. Y en esa mente subconsciente es donde están muy en el fondo arraigadas creencias limitantes de que soy culpable, de que no soy digna, de que no merezco, de que me quedé abandonada en este mundo y no hay nadie por mí, o de que Dios tal vez no tiene tiempo para ver mis asuntos, o sea, tantas cosas que están en lo profundo. ¿Y por qué? Porque son ideas, creencias que se armaron en los primeros 8 años de vida de todas las personas, incluso de lo que se vivió estando en el vientre de la mamá. Entonces hay muchas cosas que no les podemos poner palabras, no sabemos, ni siquiera sabemos que estén rondando en lo más profundo del subconsciente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando ahí? Cuando empezamos a dejar de fijarnos en lo que están haciendo las demás personas y empezamos a observarnos a nosotros mismos. Y desde un estado de observar y de entender, a ver, Dios me encargó que yo cuide esto. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder cuidarlo y cómo hago para saber dónde es que yo me estoy descuidando? Bueno, si ya lo hacemos desde esa conciencia, entonces todo lo que llega a nuestra vida se vuelve una proyección, se vuelve una manera en la cual yo puedo ver afuera lo que está sucediendo en mi subconsciente. Entonces, si por ejemplo no hay síntomas en el cuerpo, no hay salud o hay alguna enfermedad, esa enfermedad, ese síntoma ya está dando un mensaje de cuál es el tema que se tiene que resolver. Porque Dios nos dejó un cuerpo maravilloso, súper completo, es un mapa en sí mismo y cada pequeña síntoma o gran síntoma nos está diciendo algo, nos está diciendo un tema. Mira, el tema que te está afectando está por aquí. Tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro. Incluso dependiendo del lugar en el que esté el síntoma, ahí está específico el mensaje. Pero se nos olvidó a todos cómo leerlo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que yo hago es ayudar a la gente a entender cuál es el mensaje, pero yo simplemente estoy siendo una voz para eso que todos deberíamos de tener la capacidad, porque Dios no nos limitó a nadie. Lo que pasa es que se nos olvidó cómo hacerlo, pero todos tenemos la capacidad de ir adentro y escucharnos y poder saber qué nos está diciendo el cuerpo. También todos tenemos la capacidad de conectarnos con nuestra propia alma y saber para qué venimos al mundo, cuáles son nuestros dones y talentos y demás, pero no logramos escucharla porque hay demasiado ruido mental, de muchas creencias limitantes que están arraigadas en el subconsciente, que se quedaron ahí por lo que oímos a nuestros papás decir o a los maestros, a cualquier figura de autoridad, y muchas veces escuchamos palabras, pero lo que más nos marcó fueron los gestos, porque el ser humano se comunica un 20% lo máximo con las palabras, pero la mayor parte de su comunicación es a través de los gestos, de la postura. Entonces, muchas veces yo lo he visto,
hablando de las mamás, que es el grupo al cual yo me acerco más, porque sí que sé que si llegamos a una mamá, ahí podemos hacer un impacto directo con el esposo, los hijos, los hermanos, todo. Entonces, muchas veces tal vez salen palabras, ¿verdad? Tal vez la mamá cuidó las palabras que va a decir, pero no se dio cuenta del gesto con el que lo dijo, de la postura, de la mirada. Y un niño, entre más pequeño sea, menos entiende las palabras y más entiende lo que está viendo. Los gestos, las miradas y el ejemplo que la mamá le está poniendo. Entonces, es bien importante fijarse en eso. También los niños, entre más pequeños sean, más capacidad tienen, porque no se les ha olvidado, de percibir la energía de una persona. Y, y nosotros parte de lo que Dios nos dejó no fue solo este cuerpo, fue todo un campo de varios cuerpos que abarcan aproximadamente 3 metros. Entonces, ¿qué pasa con una mamá que tal vez va a irle a hablar a su hijo adolescente, que ya sabe que le hace cara, le contesta feo y todo? Entonces, va queriendo cuidar qué palabra va a decir, pero muy en el fondo va enojada porque lo que hizo la noche anterior o lo último que le dijo su hijo y todo, pero va tratando de llevar las mejores palabras que se le ocurran. Y cuando abre la puerta del cuarto, ya está la cara de, ay, no me molestes, o le contesta feo el hijo. Entonces, claro, la mamá se enoja más y todo. Pero el problema es que el hijo percibió esos 3 metros de energía que iban antes de que llegara a hablarle. Y entonces, y las mamás, cuando nos enojamos, yo lo sé porque yo fui así, eh, realmente provocamos miedo alrededor muchas veces, más si tenemos un carácter fuerte. Entonces, la otra persona, y puede ser nuestros hijos, nuestra pareja, compañeros de trabajo, quien sea que sintamos que no colabora con nosotros, está sintiendo también nuestro campo, lo que estamos sintiendo muy en el fondo, porque ese 95% del subconsciente que les dije se expresa de forma sutil antes de que el consciente se dé cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que yo he visto muchas veces que pasa, por ejemplo, en la iglesia, al salir de la iglesia. O sea, está ahí, está recibiendo el mensaje y todo, y entonces salen de ahí las mamás con la mejor intención de hoy sí lograr ser un ejemplo para todos, y ya empezando a salir, un gesto, un comentario del esposo, de la pareja, de los hijos y todo, ya reaccionó. ¿Por qué? Porque el 5% del consciente ya tenía un plan y lo que iba a hacer, pero el 95% del subconsciente va leyendo también sutilmente los gestos de las otras personas, las posturas, la energía, y entonces cuando la otra persona hace un gesto mínimo, un comentario o algo, y eso pegó con una herida profunda que tiene la persona, que tiene toda la mejor intención, entonces duele tanto y empieza, y el mecanismo es de ataque o de huida. Ese es el mecanismo de defensa principal que tenemos los humanos. O huimos y nos ponemos en estado de sumisión, esperando que ya no me estén molestando, o atacamos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, por eso fue que lo mezclé también con lo del bullying, que pues se habla bullying y pensamos claramente en niños, que tal vez un compañero le está haciendo bullying, pero en realidad aplica para todos. O sea, en la misma pareja puede ser que uno de la pareja sea el que se porta como un bully con el otro y que el otro sea la víctima de bullying. O a veces en el trabajo puede ser que tengamos un jefe que a veces se porta como un bully y la persona es la que recibe eso. O sea, eso es en todo sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué característica tiene alguien que hace bullying? Bueno, alguien que no cuida lo que pueda sentir la otra persona y de una vez reacciona o trata de hacerle daño y todo. Pero tal como yo decía en uno de los videos que publiqué, eh, tanto la persona que hace bullying, el niño o la persona que provoca el bullying, como el que lo recibe, las dos tienen una baja autoestima. Solo que cambia la manera en la que muestran esa baja autoestima. Entonces, el que recibe el maltrato, su mecanismo de defensa es hacerse chiquito, esperando que la otra persona no lo note.
para que le deje de hacer daño. Y el bully, su mecanismo de defensa es ataco primero, ¿verdad? Porque antes de que me hagan daño, antes de que me rechacen, y los dos tal vez tienen en casa una situación en la cual alguien los trata mal o les hace malas caras, pero como es una figura de autoridad y no tienen la fuerza para enfrentarse a eso, entonces en el colegio, en la escuela, ahí resultan haciendo el papel tal vez contrario, ¿verdad? O el mismo. Y entonces ahí es donde va llegando la persona a recibir el maltrato o replica y el mismo maltrato que recibe en casa lo recibe en el resto de su entorno, o porque recibía ese maltrato en casa, entonces cuando sale y encuentra personas que tal vez le transmiten un estado de debilidad, entonces ahí maltrata para descargar algo de lo que está viviendo, ¿verdad? Entonces, allí es una manera en la cual esa baja autoestima se expresa. La otra manera que se nota mucho es con, con los proyectos, con el trabajo, con el hecho de que pueda llegar el dinero, porque por un lado era lo que les decía, por sentirse culpable, pero claro, alguien que se siente culpable también está relacionado con la baja autoestima, porque creemos que los errores que cometimos merecen castigo o que fue, no, es que eso es imperdonable, ya sea el error que cometí yo o que cometió el otro. Entonces, no nos sentimos merecedores de recibir o no consideramos al otro merecedor de recibir nuestro amor y atención. O sea, siempre va en ambas vías, pero tiene que ver con la baja autoestima porque no me considero merecedora, porque a pesar de que muchas hemos escuchado varias veces que el mismo Jesús se sacrificó por nuestros pecados y ya nos perdonó, pero resulta que a nivel profundo nuestro concepto, nuestro ego, que es esa entidad que se arma para poder funcionar en el mundo, es como que dijera, no, Dios y Jesús están equivocados. O sea, ¿cómo me voy a perdonar a mí misma si yo hice esto y lo otro? Y como les digo, no es algo consciente, es algo que queda enterrado en el subconsciente. Entonces, tal vez conscientemente yo me repito frases y todo, decir, sí, soy digna y yo soy luz y soy amor y todo y abundancia y hay muchas frases de abundancia y se repiten y pues sí, algo ayuda a repetirlos, por supuesto. Pero si solo se repiten por encima, pero lo estamos haciendo teniendo un fondo, una profundidad, un infierno personal en el cual ahí hay una vocecita muy bajita, que ni cuenta nos damos que lo dice, pero sutil, diciendo, no, de eso no te lo mereces, porque mira lo que le hiciste a tu hijo ayer, mira lo que hiciste hace un año, es que cómo se te ocurrió hacer esto, es que no hiciste lo otro. Y entonces está ahí, pero no lo escuchamos, no escuchamos esa voz del subconsciente porque por algo se llama subconsciente, o sea, no nos es fácil escucharlo, pero los resultados de nuestra vida pueden decirnos qué es lo que nos estamos diciendo muy en el fondo. Y si no vamos a cambiar eso, o sea, es literal programar, porque la mente a veces la pensamos así como, sí, que está por ahí, ¿verdad? Tal vez no me pertenece, pero no, la mente subconsciente está en todo, está en el cuerpo, está en nuestras creaciones, incluyendo nuestros hijos, está en nuestro hogar, o sea, todo se reflejó ahí. Entonces, todo se convierte en una forma de enterarnos dónde tengo que ir a arreglar algo, ¿verdad? Y entonces también a veces, por ejemplo, puede que estemos sintiendo también que alguien más es el responsable de todo mi dolor, que si mi pareja o el papá de mis hijos, porque tal vez ya no está como pareja, o mi jefe, o el presidente, o lo que sea externo, sí, eso es un mecanismo de defensa también de la mente, porque a veces es tan doloroso reconocer que nosotros nos sentimos culpables, que entonces un mecanismo de defensa de nuestra propia mente, ¿verdad? Desde ese ego que es la entidad con la que estamos funcionando, entonces tira toda esa culpa a los demás, porque es más fácil.
lidiar con que los demás son culpables en vez de tomar la responsabilidad, ¿verdad? Eso también tiene que ver con un bajo sentido de valor personal, porque es no reconocer el poder que Dios nos dio de gestionar nuestra propia vida. La idea del plan original era que co-creáramos nuestra vida con Dios, pero en plena conciencia. Y sí lo hemos estado co-creando, por supuesto, porque somos, o sea, nos hizo a su imagen y semejanza y parte de lo que nos dio es la capacidad de crear en este mundo, en este juego en el que estamos, ¿verdad? Pero se nos olvidaron las instrucciones, se nos olvidaron las reglas del juego y entonces hemos estado, sí, co-creando, pero no, muchas veces nuestra peor pesadilla. ¿Por qué? Porque una de las maneras en las que se crea la realidad es cuando se une el pensamiento, un pensamiento real, profundo, con una emoción y con un enfoque. O sea, el pensamiento enfocándose en algo, le ponemos la emoción y luego le ponemos la acción y todo, y se hace. Se vuelve realidad lo que primero era una idea. Pero el problema es que muchas veces queremos crear nuestra vida con una idea consciente, ¿verdad? De algo que quiero, ay, sí, yo quiero, por ejemplo, yo quiero mucho dinero para viajar, ¿verdad? Pero la emoción que está, que sale, que no nos damos cuenta muchas veces es, ay, no, no, yo no creo que sea capaz de generar tanto dinero para eso. Entonces surge la duda. O tal vez creemos, sí, Dios es capaz de hacer todo y darlo todo, pero entonces surge la duda, no, pero tal vez a mí no, porque como Dios sabe que yo hice algo ayer o qué sé yo, o resulta que hay miedo, miedo de, o sea, se quiere algo, pero hay miedo de lo que está sucediendo ahorita. Entonces, el pensamiento más fuerte no está siendo ese pensamiento consciente que lleva solo el 5% de fuerza, sino que está siendo el pensamiento inconsciente que está diciendo, no me lo merezco, no, no creo que sea posible que Dios haga eso, o no, realmente no sé cómo, entonces hay duda, y entonces luego ponemos las acciones y volvemos exactamente a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, alguien quiere bajar de peso y entonces esa es su idea principal. Pero lo primero que hace al querer bajar de peso y al verse al espejo es rechazar los gorditos. Entonces, ¿y esos gorditos qué son? Son células propias que se autocrearon en un intento de protegernos a nosotros mismos del ataque. Tal vez conscientemente creíamos del ataque de los demás, pero en realidad está haciendo protegernos de nuestro propio ataque. Entonces, tal como hacen los osos cuando viene el periodo del invierno, guardan, 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 y muchas veces se guarda en grasa, en forma de grasa, porque se guarda energía porque hay una sensación interna de, no, hay peligro, 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 y estoy matando de hambre, tal vez están en dieta matándose de hambre, y no, peligro. Entonces, a veces la gente haciendo dieta y sí haciendo ejercicio, más de algo se baja, pero está peleando contra una fuerza interna que dice, no, aquí ni merecemos, puede ser peligroso, puede ser peligroso el, el tal vez verme muy bonita, porque si me veo muy bonita, entonces voy a atraer personas que me hagan daño y entonces al rato viene el rebote del aumento de peso. ¿Por qué? Porque se empezó desde un estado, la intención era, no me amo así como soy, entonces voy a hacer todo lo posible por cambiar, por destruir esto que yo creé, porque al final creamos nuestro cuerpo. Y eso es lo que pasa con las personas que tal vez tienen sobrepeso y con las que adelgazaron mucho. Se lo digo yo que viví las dos polaridades. Un tiempo tuve mucho sobrepeso y en otro tiempo casi me estaba desapareciendo de tanto que adelgacé. También es una baja autoestima porque, y es desde un sistema de defensas también. El sobrepeso es desde un sentido de me voy a proteger del mundo, de mí misma, de todo. Y el bajar demasiado de peso viene desde, no, esto es demasiado para mí, quiero desaparecer.
O sea, las dos maneras es una manera muy subconsciente de mejor me muero porque esto de la vida está muy difícil, no sé cómo es, y entonces mejor, ¿verdad? Y entonces los que adelgazan demasiado es una manera elegante de ir desapareciendo, ¿verdad? Porque hay mucho miedo, no hay ni siquiera la valentía de, ay, acabo con mi vida ahorita, ¿no? Entonces, entonces es todo, siempre siempre viene desde eso. Y yo me he dado cuenta, me ha tocado atender a personas que han hecho intentos reales de suicidarse y viene desde un sentido de es que no valgo para nada, es que para qué existo. O sea, estoy consumiendo oxígeno que ni siquiera el oxígeno me lo merezco. Y entonces yo me he dado cuenta cómo a veces en una sola sesión se transformamos esa creencia para que pueda ya empezar en un punto de, ya me paro, ya salen del infierno personal a un punto de empiezo a caminar, ¿verdad? Porque ese concepto de irnos al infierno o al cielo, les cuento que empieza desde aquí. O sea, alguien que si se quiere ir al cielo al momento de morir, tiene que lograr por lo menos un instante antes haber vivido el cielo personal, aquí en vida, ¿verdad? Y muchas veces por eso le tenemos tanto miedo a la muerte, porque aunque sabemos que todos nos vamos a morir, muy en el fondo de nuestro subconsciente sabemos que la experiencia de morir va a ser muy relacionada a la experiencia, a la manera en la que hemos vivido. Yo se los digo porque pues acompañé a mi mami en su proceso de cáncer y de transición, entonces entendimos muchísimo juntas sobre la muerte, porque le tocó una muerte muy dura con un cáncer de lengua, a pesar de que ella toda su vida se había dedicado a los demás, a cuidar a los demás, a hacer un montón de cambios, o sea, ella fue realmente un agente de cambio para su familia, para su comunidad, para el mundo, pero lo hizo desde mucho esfuerzo porque había una baja autoestima muy en el fondo que había logrado tapar con todos sus títulos, estudios y todo el impacto que hizo hacia afuera. Pero entonces la salud fue lo único que no logró resolver. ¿Por qué? Porque en algún lugar se tenía que mostrar esa baja autoestima. Pero al menos lo logró resolver una semana antes de partir. Y entonces eso hizo que ella pudiera ganarse la posibilidad de morir en paz también, porque realmente en esa última semana se logró sacar todo, se logró juntas que ella pudiera verse y se pudiera amar y aceptar con todo y entonces ya sintió paz total, porque claro, en el instante de la muerte, la transición, se necesita sentir paz con todo, pero en especial con nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con todo, comprender que cualquier error que se haya cometido era parte del proceso de aprendizaje. Y entonces cuando ya se siente eso, la transición, ella tenía todas las posibilidades de morir de una manera muy trágica, pero gracias a haber hecho las paces consigo misma, porque no era que estuviera enojada con Dios ni nada, no, era consigo misma, gracias a hacer las paces con ella misma, murió dormidita, acostadita, en paz, se le vio en su semblante que sintió paz, ¿verdad? Solo su corazón se detuvo sin mayor drama y se fue en paz. Y entonces les digo que se puede. Esto es lo que nos hace sentir miedo a la muerte, el sentir todavía no he logrado resolver en mi vida lo que tengo que resolver para poderme ir en paz, a regresar al hogar, pero en paz, ¿verdad? Entonces esto tiene todo que ver con todo, ¿verdad? Porque se muestra en lo que nos sucede afuera. Y, y principalmente es por eso que les mostraba de que la vergüenza, que muchas veces es vergüenza, simplemente existir y se expresa en no me animo a decirle a mi hijo una cosa o a mi familia o me siento culpable o como proyecté la culpa en los demás, hay un resentimiento con otra persona. No importa si con todos yo soy súper amorosa, pero tengo resentimiento con una persona, entonces es como que lo tuviera con todos, porque así funciona la vida. Somos uno con Dios, todos, y todos somos parte de una misma conciencia.
de una misma mente, de una misma energía, de un mismo espíritu. Entonces, puedo yo amar a todo el mundo, pero no amo a uno, es como que no amar a nadie. Si yo digo, sí, Dios es omnipresente y todopoderoso, y digo, lo veo en todos, pero no lo veo en una persona, significa que no lo veo en ningún lugar. Y entonces, y muchas veces tal vez sí somos buenas personas y vemos más allá de lo que las personas muestran y vemos su corazón puro y puedo decir, sí, amo a todos. Pero si no me veo igual yo a mí misma, entonces sigo sin verlo en todos lados porque no lo estoy viendo en mí. Entonces, si cada quien no puede ver a Dios dentro ya de sí mismo, entonces no está viendo a Dios en todos lados y le está quitando su omnipresencia. Si hay alguna duda de, ¿será posible? No, tal vez yo no puedo, tal vez yo no merezco. Entonces le estamos quitando la cualidad de omnipotente a Dios porque estamos considerando que no somos capaces de algo. Y si yo, tal vez sí, porque también un ego muy grande es un mecanismo de defensa. Entonces tal vez me creo, sí, capaz, yo y todo. Pero veo a una sola persona que no sea capaz de hacer algo, entonces no lo estoy viendo, no estoy viendo el poder de Dios en todos. Y tristemente, con todo el cariño del mundo, lo voy a decir y lo voy a decir a las mamás, porque yo fui una mamá así, entonces por eso puedo decirlo. Muchas veces el mayor daño que les hacemos a nuestros hijos es no confiar en que ellos pueden encontrar la manera de resolver sus problemas. Yo sé que viene desde un amor muy grande, que queremos lo mejor para nuestros hijos y entonces tienen un problema y ya vamos a decirles qué hacer o los regañamos porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, no, mejor hubieras hecho esto, no, que entonces yo te lo voy a arreglar y entonces tal vez todos los días, sí, mira, ahora mañana tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y en cuanto el niño no lo hace, entonces ya viene el reclamo, es que porque no lo hiciste, es que ahora qué va a pasar, es que, y qué va a decir la maestra, y qué va a decir. Pero en realidad eso no está siendo amor, eso viene desde un miedo muy grande de que nuestro hijo, que lo vemos como una extensión nuestra, cometa un error. Y entonces la sociedad o la maestra o la vecina nos juzgue como malas mamás. Pero entonces no está siendo desde un amor. Y entonces estamos minando la confianza de ese niño. Y sin querer nos estamos volviendo el bully principal de la vida de ese niño. Tal vez no lo digamos con palabras, pero a veces el gesto, a veces decir, y a veces yo he oído muchas mamás que, ¿verdad? Que dicen, es que yo te lo estoy diciendo por tu bien, porque te amo, pero ya se está diciendo con una cara de juzgar, de juicio, de rechazo, ay, no, otra vez tú, ¿verdad? Y entonces también estamos queriendo ser perfeccionistas con otra alma que ni siquiera nos pertenece, nuestros hijos no son nuestra propiedad, no nos corresponde a nosotros decir cómo tienen que ser, son propiedad de Dios, traen su propio mapa, traen su propia misión, porque sería ineficiente que todos los humanos vinieran exactamente a lo mismo. Y una de las principales misiones de los niños es no repetir los mismos errores de sus papás, pero lo van a hacer a su manera. Ellos traen su propio mapa. Y entre más pequeños sean los niños, más necesitamos nosotros fluir y confiar para poder conectar nuestra intuición con la intuición del niño y entonces fluir hacia lo que el alma de ese niño nos está diciendo. Muchas veces creemos como papás que nosotros vamos a establecer qué va a hacer ese niño y que nosotros sabemos mejor que ellos qué es lo que les toca. Y no, no es así. Ellos, precisamente por ser los últimos que vinieron al mundo, ¿verdad? Son nuestro legado, no solo nuestro, sino de todos nuestros ancestros. Muchas veces comparten los mismos sueños de toda la familia, pero ellos vienen a hacerlo a su manera. Es simplemente, no es que sea mejor, no es que sea peor, es simplemente vienen a probar otra manera. Basado en las maneras que ya probamos todos sus ancestros, cada ancestro resolvió algo del asunto, ellos ya traen otras instrucciones con una conciencia mayor, pero muchas veces les estorbamos en su misión porque queremos imponerles nuestras propias creencias. Ellos ya traen las creencias que tenemos nosotros, ya las traen ellos en su ADN, pero también traen más confianza,
más seguridad, porque llevan poco tiempo de estar siendo programados en este planeta. Entonces, si nosotros lográramos ver que nuestros hijos no vienen a que nosotros les enseñemos, sino vienen a enseñarnos a nosotros una manera diferente de vivir, de pensar, de sentir, y nos pusiéramos atentos en modalidad de alumnos y observadores, entonces dejaríamos de poner esa presión sobre ellos, permitiríamos que su alma, no su personalidad miedosa, esa sí posiblemente va a hacer cosas que les hagan daño, no. Cuando ya dejamos de poner la presión y dejamos de transmitirles que no confiamos en ellos, entonces empieza a surgir su verdadero ser, empieza a ser su alma quien nos va mostrando el camino. Y a nosotros lo que nos toca como papás es impulsar hacia ese sueño que ellos traen, pero que es un sueño, un anhelo del alma que muchas veces ellos tal vez no son conscientes, y nos toca conectarnos con eso y poder impulsarlo, pero también desde nosotros una confianza de que están siendo principalmente protegidos por Dios y guiados por Dios. Y parte de lo que vienen a hacer es ponerse al servicio de las almas de sus padres para que nosotros podamos liberar lo que nos toca liberar y podamos en equipo poder ir juntos todos. Nuestros hijos es como, imagínense una flecha, como que ellos están en la punta de la flecha. Y entonces se hace como, ¡uf! Va y nos lleva a todos hacia allá. O como que fuera toda la familia un cohete que vamos al infinito y más allá. Bueno, resulta que el piloto no somos nosotros los papás, es el alma de nuestros hijos. Y si dejamos de interferir con nuestros miedos y dudas, entonces nos podemos disfrutar mucho más ese proceso. Yo lo viví, gracias a Dios tuve dos hijos y entonces con el primer hijo, lo siento mucho, pero le costó mucho a mi hijo porque la mamá que yo era en ese momento era una amargada, mandona, controladora, histérica, enferma, miedosa, todo. Pero gracias a Dios, mi hijo vino con un temple muchísimo más fuerte y no se dejó. Pero claro, tuvimos unos conflictos horribles, todavía parte de su adolescencia me tocó así, pero logramos salir. Claro, después hubo que resolver un montón de todas las heridas que yo desde mi inconsciencia le había provocado, pero también entendí que era parte de su camino. O sea, parte de lo que sucede con las almas antes de venir es que junto con Dios eligen qué mamá y qué papá me toca, porque somos sus principales entrenadores. Los papás somos sus principales entrenadores. Entonces muchas veces al inicio nos volvemos, ay, esa piedra que hay que atravesar. Pero muchas veces las mamás nos sentimos culpables por eso. Y claro, si no éramos conscientes de eso, entonces perdonémonos por todo lo que hicimos antes porque no lo sabíamos. Pero ya que lo sabemos, entonces tomemos responsabilidad y tratemos ya de ubicarnos en una nueva manera de guiar a nuestros hijos. Dejar el estilo autocrático de decirle, haz esto, haz lo otro y hazlo porque yo lo digo, y pasarnos al estilo mentor, que es poder ayudarles a ellos a tomar sus propias decisiones, guiarles, ¿verdad? Y claro, vamos a cuidar que no hagan algo que atiente con su vida, pero más allá de eso, hay muchas situaciones donde a veces permitir que cometan el error para que después ellos tengan que corregirlo puede ser la mejor enseñanza. En vez de decirle, deberías de haber hecho esto o mira, hace esto y resuelve así, podríamos preguntarle, ¿cómo? Y bueno, ahora, primero cuando cometan un error, no enfocarnos en machacarlos porque cometiste el error. A nosotros no nos gustaría que si nos equivocamos en algo que no teníamos la intención de hacerlo, pero cometimos el error, no nos gustaría que tuviéramos a alguien diciendo, qué barbaridad, cómo hiciste esto, por qué no, qué es, y una hora reclamando. No, necesitamos enfocarnos en ver cómo vamos a resolver la situación. Y entonces poder como estar en un estado interno como mamá de poder decir, bueno, y ahora que ya sucedió esto, entiendo que no fue tu intención, pero entonces, ¿qué crees que podrías hacer? ¿Cómo crees que lo podrías resolver? Y son probables que si no han tenido el entrenamiento de los niños, digan, no sé. Pero entonces motivarlo, bueno, piensa, ¿verdad? Si no sale ningún no sé, poderle decir, ¿y qué opinas de que hicieras tal cosa? Entonces ya se empieza a abrir la puerta para que empiece a ver. ¿Y qué tal si te parece? ¿Y qué tal prueba? ¿En qué te puedo yo ayudar
para que resuelvas esta situación. Cambia totalmente el asunto, porque entonces el niño empieza a reconocer de que primero no lo están maltratando por un error, porque ese es el daño más fuerte que tenemos todos como humanos. Crecimos creyendo que no debíamos cometer ningún error, pero parte de las reglas de la vida es que venimos a aprender a partir de errores. Entonces, ¿cómo nos vamos a castigar nosotros por cometer errores si era la manera de aprender? Entonces, si dejamos de castigar a nuestros hijos por cometer errores y los empezamos a guiar a que aprendan de eso, entonces ya la situación empieza a ser diferente y ellos empiezan a ganar más confianza. Y no hay cosa que le ayude más a un niño que sentir que su mamá, principalmente su mamá, confía en él, confía plenamente en él y en que en algún lado interno, más allá de sus miedos, dudas y demás, hay una sabiduría que le guía y que entonces vamos a ayudarle a que lo sienta, a que lo entienda. Entonces, y muchas veces, pues sí, parte de lo que le tocó a cada niño es que no tenga ni mamá ni papá que pueda confiar. Pues entonces ahí es donde entra la importancia de la labor de las maestras, de los guías, de la vecina, de la tía, de quien sea. Pero si un niño tiene por lo menos una persona que confíe plenamente en que puede resolver y está cerca de ese niño y logra darle eso más allá de lo que recibe de sus papás o de su entorno, entonces ese niño o ese adolescente logra prosperar, porque alguien está pudiendo ver más allá de sus miedos y dudas y está confiando en él. Yo lo he visto porque pues ya ahora yo he atendido a niños y adolescentes que tristemente su mayor problema es que están siendo víctimas de bullying de parte de su mamá o de su papá, pero al ser yo esa persona que logre ver más allá de su historia, más allá de lo que están sintiendo, pensando, y pueda conectar con el alma de ese niño o adolescente y podamos entender juntos qué es lo que necesita vivir, y puede ese niño darse cuenta que parte de la situación que está viviendo es para su entrenamiento y que ese niño empiece a ver las cosas de otra manera, ha sido impresionante cómo empieza a cambiar el niño y todo su entorno. ¿Por qué? Porque se le pudo llevar su autoestima, subirla a un punto sano. Ay, me ha tocado algunos casos donde lo que hay es que ese adolescente ya se le subió el ego y es el que maltrata a todo el mundo. Pues en ese caso también hay que entrar a lo profundo de su alma y que su autoestima baje a un nivel sano, ¿verdad? Tiene que ser un nivel sano, un nivel en equilibrio, ¿verdad? Para poder dar, recibir, confiar en sí mismo, pero no pasar encima de los demás, o sea, poder ser una bendición para su entorno. Entonces, en cada familia, con una persona que pueda empezar a ver la vida de otra manera, empieza a cambiar todo su entorno. ¿Y por qué sucede eso? Por lo mismo que mirábamos del mapa de la conciencia. Somos energía, todo es energía. Lo que vemos sólido también es energía, solo que en un estado más denso. Entonces, todas estas emociones de vergüenza, de culpa, de miedo, de ira, de enojo, todo es de tristeza, todos son emociones que vibran bajito. Pero si están frente a una persona que ya vibra alto en aceptación, en amor, en paz, en alegría, como esto vibra más, es como que disipa, como que es literal como cuando en un lugar oscuro no podemos irnos y atacar a la luz, perdón, a la oscuridad, atacar a la oscuridad y pretender que ya no sea oscuro. No, simplemente entramos con una lucita, por muy chiquita que sea, y se empieza a disipar suavemente esa oscuridad, porque la oscuridad es simplemente ausencia de luz. Entonces, con una persona que tenga esa claridad, ya se empieza a disipar todo su entorno, porque es una energía muchísimo más liviana, muchísimo más suave, muchísimo más expandida. Entonces, es importante como poder reflexionar en todo esto y básicamente les voy a dar las primeras claves que es muy importante activar. Primero es poder cambiar la manera de ver lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro cuerpo. Dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias y reconocer que de alguna manera, aunque no sepamos bien cómo, de alguna manera
yo soy responsable de lo que está pasando en mi vida. Pero fíjense que dije responsable, no culpable, porque si alguien se considera culpable, entonces está vibrando bajo desde el punto de la víctima y una víctima no puede hacer nada para salvarse a sí misma. En cambio, alguien que se reconoce responsable significa que reconoce que algo de lo que está haciendo sin saber está provocando eso. Y entonces toma responsabilidad de decir, voy a ir conmigo a mi lugar de poder y voy a hacer los cambios que tenga que hacer para que entonces lo que yo proyecte sea diferente, porque así funciona la mente, como un proyector. Entonces, si algo no nos gusta en la vida, es similar como que fuéramos a una sala de cine y no nos gusta la película, no nos podemos pelear con la pantalla o ir y quitarla y tal vez estamos encerrados en el cine y no puedo salir de ahí, no tengo otra que ver esa película, no puedo ir ahí a cambiarla, tengo que ir a donde se está proyectando y cambiar la proyección. Pero yo puedo ver la película y decir, ah, según el tipo de película, sí, pues lo que yo estoy proyectando es una herida de... Porque todos los humanos compartimos las mismas 5 heridas del alma, que son rechazo, humillación, traición, abandono. Y entonces si podemos ubicar, a ver, ¿dónde esto? Entonces ya puedes decir, bueno, todo esto que no me gusta y lo que me gusta también, hay que verlo, está proyectando algo que hay en mi mente subconsciente. Entonces, y está proyectando una herida que quedó ahí, que yo me la tengo que sanar. No puedo pedirle a nadie más que la sane por mí, solo yo puedo irla a sanar. Entonces, sí es cierto que muchas de esas heridas vienen por lo que dijeron los papás o hicieron, o maestros, o la sociedad. Pero primero entendamos que todos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y con la conciencia que tenían, la información, lo que la sociedad enseñó en ese momento. Pero eso no es el problema, no es el problema, no es todo lo que hicieron. El problema es que nos lo creí. El problema fue que le dimos más importancia a todas esas voces que a la propia. Entonces, claro, de niños, pues obviamente iba a ser más difícil, por lo menos en el pasado, porque los niños de ahora ya no vienen en plan de voy a someterme a alguien que me maltrata y no reconoce mi voz, no. Entonces, si las mamás no hacen algo al respecto, en vez de ver el nacimiento de una estrella en la adolescencia, van a ver el nacimiento de un rebelde, que aun por las buenas o por las malas va a llegar a mostrar su voz. Entonces, mejor, mejor así colaboramos para que lo que se vea sea el nacimiento de una estrella y podamos disfrutar el proceso, porque al final nuestros hijos fueron nuestros primeros proyectos. Bueno, el primer proyecto fue vivir y luego sobrevivir. Y de ahí a cuando tenemos la bendición de tener hijos, bueno, ese es nuestro primer proyecto. Si rechazamos algo de ese proyecto, todos los demás proyectos futuros van a salir mal. Y muchas veces dirá la mamá, no, es que yo sí amo a mis hijos y todo, pero no soporto a su papá. Bueno, es una manera indirecta de estar rechazando al hijo, porque en las células de ese hijo va la mitad del papá y la mitad de la mamá. Y entonces Y entonces, fíjense, resulta siendo un rechazo indirecto, pero mucho mayor, porque lo rechazo, porque me recuerda al papá, que tal vez me hizo daño y todo, y a veces tiene la cara del papá. Y si a eso le sumamos a que yo tengo baja autoestima, significa que no me amo y me rechazo a mí misma, y ese niño, ese adolescente es producto de mí también, entonces lo rechazo doble. O tal vez no soy consciente que me rechazo a mí, pero me enoja haber elegido a su papá y hubiera querido que su papá fuera otro. Si su papá hubiera sido otro, sería otro niño, no sería lo mismo. Entonces, realmente, mientras no aceptemos a su papá y nos aceptemos a nosotros, estamos rechazando a ese niño de manera indirecta o directa. Y eso es lo que sienten. Aunque no lo digamos, en nuestras actitudes lo notan. Y digamos que ya se resolvió y sí amo a su papá y me amo a mí misma, digo amarme a mí misma, pero tengo algún ligero, aunque sea ligero, conflicto con mis propios papás o con mis ancestros, ¿verdad? Si tú tienes algún ligero problema, ¿verdad? De rechazo, por más sutil que sea, hacia tus papás o hacia tus ancestros, entonces también se refleja en un rechazo al niño, porque si yo tengo
¿verdad? Al tener un conflicto con mis progenitores, entonces tengo un conflicto conmigo. Si tú tienes un conflicto con tus progenitores, tienes un conflicto contigo. Hay algo en ti que no te gusta porque rechazas de dónde veniste y entonces ese rechazo igual va a tus hijos. Y hay personas que tal vez no tuvieron hijos, pero lo que tienen son proyectos de vida o crearon una empresa o simplemente su hogar es su proyecto. Entonces también está fallando porque no hay autoestima, porque si uno rechaza al co-creador de eso, entonces estoy rechazando a todos. Entonces por eso es que todo parte de una autoestima sana. Y entonces, ¿qué habría que hacer? Primero, cambiar el foco y empezar a observar que todo lo que sucede a mi alrededor me está mostrando que tengo yo que resolver y lo tengo que ir a resolver yo conmigo. No es responsabilidad ni del esposo, ni de la mamá, ni de los vecinos, ni del presidente, nada más que yo, ¿verdad? Ya esa conciencia, ¿verdad? Que cada quien haga consciente que cada uno es el único responsable de resolver sus propias heridas, entonces ya es un avance. Nadie te puede venir a salvar, ni Jesús mismo te puede salvar si lo intentó, ¿verdad? En la cruz y todo, pero como tú todavía te consideras culpable y todavía te estás latigueando, entonces ni Jesús te ha podido salvar, porque pues nos dio libre albedrío Dios. Entonces por eso es bien importante que sepas. Ahora, si tú eres consciente de que en algún lugar tú estás provocando eso, bueno, entonces ahí sí, ya te puede ayudar Dios, Jesús, ya es más fácil. Te va a poner personas enfrente que te puedan ayudar, que te puedan guiar, hacer el proceso más rápido, porque claro, hay que hacerlo lo más rápido posible. No nos vamos a saltar procesos, pero hoy en día existen maneras más rápidas. No hay que estar en una terapia 5 años para poder resolver. Ahora ya se nos ha facilitado. Hay maneras de poder resolverlo, o lo hace cada quien por su cuenta, o contrata a alguien que le pueda guiar o algo, pero ya no hay excusa. Ya hoy sí, toda la información está a la disposición de todos. Ya solo es elegir la manera. Yo pongo al servicio una manera muy entretenida, divertida, se los podrán decir las personas que han trabajado conmigo, la pasamos súper bien, mientras está la persona sanando sus heridas. Pero pues hay maneras de maneras. La otra es poder empezarse a ver en el espejo, porque hay muchas personas que no se ven o se ven para poder hacer todo un esfuerzo de tapar quién soy, porque no se acepta lo que se está viendo. Eso ya viene desde una autoestima eh, baja, desde una herida de autoestima, porque somos lo que somos. Y entonces poder vernos, yo no digo que también sea, ay, pues entonces me dejo, ya no hago nada para mejorar mi vida, no, sino es poder partir de un lugar diferente. Porque si se parte desde un rechazo profundo a quien soy, a quien veo en el espejo, entonces es como que estamos partiendo desde lo más profundo del infierno. Entonces, ahí cuesta un montón, ¿verdad? Hay que atravesar un montón todo eso para llegar por lo menos a la superficie porque ya quiero ir a vivir con la mente en el cielo, en los pensamientos de Dios, pero ¿y cómo voy a ir si yo estoy rechazando el primer regalo que me dio, que es mi cuerpo, el cual pues tal vez mucho tiempo se me olvidó que el combustible que le di no era, ¿verdad? Y entonces le metí mucha comida, chatarra y todo, pero incluso eso, las elecciones, lo que uno elige para comer, tiene todo que ver con la autoestima. Y entonces tal vez empezaste con que sí, voy a hacer dieta. Y luego, media hora después, ya estás comiendo comida chatarra o pasteles o algo, y entonces te culpas, entonces te sientes mal y dices, no, ay, qué mal que empecé. Pero hay que entender que porque había una baja autoestima y muy en lo profundo te estabas diciendo, no, no conviene. Ya sea que te hayas dicho, no merezco eh, tener un mejor cuerpo, o el decir, no, es que es peligroso que tenga un mejor cuerpo, porque si tengo un cuerpazo, entonces la gente va a venir a hacerme daño. Entonces, tu subconsciente siempre va a ver por tu mayor beneficio, porque tú puedas eh, sobrevivir bien. Entonces, muchas veces incluso la gente que pide más dinero, quiere más dinero, ¿y por qué no tengo más dinero y todo? Bueno, porque, y ahí es donde les digo que Dios permite muchas cosas, porque si alguien con baja autoestima tiene dinero,
se va a destruir de manera más elegante, se va a destruir de manera masiva, va a destruir todo. ¿Por qué? Porque con más dinero, ay, entonces puedo comprar más comida. Y si la comida que está eligiendo es comida chatarra, entonces eso arruina, ¿verdad? Arruina el cuerpo. Y si con ese más dinero tal vez, ay, yo quiero comprar una mejor casa o quiero comprarme este carro y quiero poner este negocio, pues sí, todo suena muy bien. Pero si no se tiene la salud y la autoestima suficiente para sostener todo eso, entonces dos cosas pueden pasar. O se pierden en algún momento o se empieza a creer que el valor no está en mí, sino que está en todo lo que tengo. Y entonces, ¿qué va a pasar un día que no esté? Te hundes más. Y entonces, ¿qué hay que hacer realmente? Primero hay que sanar desde el ser, reconocer que eres valioso, reconocer que todo está a tu disposición y que lo único que necesitas hacer es, es desde un estado más fortalecido, permitir que salga tu verdadera esencia, que atraviese todas las creencias limitantes, todos los miedos, dudas y que salga tu verdadera esencia, porque esa es la que viene a vivir esta experiencia, la que sabe, la que tiene el mapa, la que sabe qué y a dónde hay que ir y cuál es tu misión. Pero a veces cuesta escuchar esa verdadera esencia por todo el ruido mental de creencias limitantes, de todo lo que todo el mundo dijo, que yo me creí. Tal vez me alejé de mis papás y todo porque me decían, pero ahora esa voz quedó ahí adentro. Entonces hay que reprogramar esa voz para que ya no sea esa voz que te maltrata, que es la tuya, la que dirija tu vida, porque entonces te quedas en un círculo vicioso dando vueltas. Algo no está bien. Entonces, la idea es ayudar a programar eso. Entonces, hay que empezar con que tu voz empiece a tener más peso. Entonces, además de lo que dijimos, es poderse ver al espejo, decirse cosas bonitas. Primero verse y uno darse cuenta todo lo que se va a decir en la mente negativo hacia uno, ser consciente, ¿verdad? Qué partes no te gustan de tu cuerpo, qué partes quisieras cambiar, qué partes estás tratando de esconder ante los demás, pero tú sí los ves cuando te levantas. Entonces, hay que lograr vernos con amor, así, incluso antes de bañarnos. Ya después, pues obviamente, ya nos bañamos, ya, pues las que les gusta maquillarse, que se maquillen, pero hay que cuidar la intención. O sea, si la intención de maquillarse es para esconder mis arrugas y todo porque no me gustan y porque entonces, no, entonces se está haciendo desde un autorrechazo. Ahora, si la intención de maquillarme es, ay, soy como un lienzo en blanco. Y entonces hoy tengo ganas de pintarme aquí, pintarme allá y que no sé qué, y salir así, cambia. O sea, es la misma acción, maquillarse, pero cambia la intención. Y eso es bien importante que lo tengan en la mente. La intención con la que se hagan las cosas es lo importante. Si van a hacer ejercicio, que sea porque reconocen el valor de su cuerpo, se recuerdan que su cuerpo vino a moverse y entonces con gusto elijan alguna actividad que los haga moverse, la que les haga divertirse más. Porque si hacen lo que vayan a hacer de manera divertida, es más fácil que lo mantengan en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, claro, eso en automático va a hacer que el peso llegue a un punto sano, que puedan tener energía para estar en el día. Si ya lo hacen desde ese estado, entonces la comida que elijan ya no va a ser para llenar un estado de ansiedad y, ay, no, qué peligro, algo va a pasar, porque eso es lo que piensa el subconsciente. No, entonces mejor como todo esto, y mejor si es de azúcar o es carbohidratos de esos de la comida chatarra, porque eso da energía rápido. Y entonces, pero como y todo. Pero el problema es que al comer todo eso, ponemos en más estrés al cuerpo, al hígado, a riñones y todo, que en ese momento tienen que ver qué milagro hacen para desechar toda esa toxina rápido. Y entonces todo ese azúcar y todo ese carbohidrato se consume rápido para tratar de sacarlo, consume el agua que hay en tu cuerpo y entonces deshidratación y otro montón de problemas. Y después, como fue, se consumió energía para tratar de sacar todo eso que se metió, entonces empieza otra vez la gana de comer para llenar eso. Entonces, no te juzgues y no te castigues por haber seguido consumiendo todo eso. Entiende que es desde un punto de ansiedad por dudar de ti misma, por no considerarte merecedora, por tener miedo
de lo que conscientemente estás pidiendo, pero en el fondo de tu subconsciente hay miedo de ¿y si recibo? Muchos miedos son miedo al éxito. Es decir, ¿y si eso pasa, qué voy a hacer? Claro, el subconsciente sabe que si está, todo eso se tiene desde una baja autoestima, va a pararse destruyendo a la persona. Y lo hemos visto con un montón de gente que ya ha llegado a tener millones, millones, y no es feliz. O resulta que tiene malas relaciones, o resulta que todo el dinero lo tuvo que usar en pagar hospitales, medicinas y todo para sanar su cuerpo. Entonces, al final, de alguna manera, se destruyó. Entonces, mejor partir desde un lugar diferente, verse al espejo, decirse cosas bonitas todas las mañanas, en la noche. ¿Y cómo saber qué decir? Bueno, piensa en todo lo que le dices a la persona que mejor te cae, que más admiras, eso mismo, o lo que tú quisieras haber escuchado de tu mamá, de tu papá, de tus seres queridos, de tu pareja, todo eso empiézatelo a decir. Y sé consciente que al inicio no te lo vas a creer, pero por lo menos empezar a repetirlo ya ayuda bastante. Lo otro que hay que hacer es respirar profundo. ¿Por qué? Porque ese es el primer acto con el que nosotros le decimos a Dios, al universo, aquí estoy abierta a recibir todas las bendiciones que por derecho divino me corresponden solo por ser hija de Dios. Y lo primero que nos puso a disposición es el oxígeno. Pero saben que aunque yo se lo digo a un montón de gente, la mayoría de gente no va a respirar, a pesar de que es tan fácil. Primero porque se nos olvidó cómo respirar. Entonces, si respiramos como normalmente se respira, genera más ansiedad. Y entonces el mecanismo de defensa, el sabio cuerpo dice, no, si va a respirar así, mejor que ni respire profundo, porque más ansiosa me voy a poner. Eso es lo primero. Lo segundo es, la mayoría de las personas que estamos vivas hoy día vivimos un nacimiento bien difícil y complejo porque se nos olvidó como humanidad la manera en la que debíamos nacer, la postura, el lugar. Bueno, eso es para una masterclass aparte. Pero les he de decir que la manera en la que uno trae a los niños en un hospital no es la manera natural para la que está hecha el cuerpo. Y entonces el nacer debería ser lo más fácil de la vida, porque ya el cuerpo hace el trabajo, empieza a relajar, a expandir y yo tuve el gran regalo de ver un nacimiento como debería de ser. Cosa maravillosa. Está la mamá ahí girando caderas con una música así y, y ya, y la pareja allá abajito y el bebé ¡pum! Salió. ¡Pum! ¿Por qué? Porque naturalmente todo se expandió. Sale el bebé, lo recibe. En algunos casos, si no hay pareja, no importa, ella misma viene y recibe, se lo queda en el pecho. No se corta el cordón hasta que el cordón deja de palpitar. Y entonces, claro, se le da tiempo a ese bebé de sentir el amor de su mamá. Claro, para poderlo hacer así, la mamá no tiene que sentir ningún miedo ni nada. Y miren, es la cosa más maravillosa y todo sale, no se necesita nadie que intervenga, sí, es lo más natural. Se ha necesitado todo un equipo de intervención porque se nos olvidó cómo hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasó? La mayoría, como nacimos de una manera no natural, aunque le llamemos natural, pero incluso pasar por el canal, aunque haya sido natural, venir aquí, salir a un lugar donde hay estrés, luces, ruido, y que lo primero que haga un doctor para que reaccionemos sea darnos una nalgada para que respiremos. Entonces, esa es la principal razón por la cual la mayoría de gente no quiere respirar profundo porque le recuerda su primer trauma, que fue cuando venimos a este mundo. Pero el problema no era la respirada, sí. Parte del proceso era dar el tiempo al bebé para que empezara a hacer su respiración. La respiración la debía hacer el bebé por, por propia naturaleza, en el momento de estar listo. Y así como decir, entonces, ya no podemos regresar al pasado, nos toca resolverlo ahorita. ¿Verdad? Yo me he dado cuenta que el éxito de las terapias que yo doy es porque yo no me enfoco en el pasado, porque para eso la mente subconsciente es súper hábil de ahí nos quedamos y hay gente que se va hasta otras vidas y todo, podemos pasar eternamente viendo el pasado, pero eso solo es una manera elegante de mantenernos alejados del presente. Solo en el presente podemos hacer algo.
Y claro, nos sirve la información que hay en el pasado, pero tenemos que enfocarnos en el presente. Entonces, como no podemos cambiar lo que pasó, ni cómo nacimos y todo, pero sí podemos reconocer que cada día funciona como un nuevo nacimiento. Cada vez que nos vamos a dormir es como que nos morimos un poquito, nuestra alma se va y después, claro, y muchos les cuesta entrar, despertar, porque es otra vez el alma, tiene que otra vez entrar este cuerpo denso y ay, otra vez me va a tener este cuerpo haciendo cosas que no quiero hacer. Entonces, por eso cuesta. Pero cuando ya se entiende la vida de otra manera, el despertar es así, ya no se necesita ni alarma ni nada. Es maravilloso y se siente como un nueva vida, pues. Entonces, cada día se puede ver como una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir de otra manera. Y entonces si se inicia el día respirando profundo, pero la respiración diafragmática que implica llevar el oxígeno hasta abajo de los pulmones, inflando el vientre, moviendo diafragma y exhalando así de forma que se exprimen los pulmones y hasta se mete el vientre para exhalar y reconociendo que cada inhalación es como decirle a Dios y al universo, recibo todo lo que hay para mí con los brazos abiertos y todo, y gratitud. Y cada exhalación implica suelto y libero todo lo que me impida recibir lo nuevo que hay para mí. Hacerlo de esa manera, les digo que cambia totalmente el asunto. Y entonces es importante pues hacerlo de esa manera. Pues hay otras cosas que se pueden hacer, pero empezar por ahí es lo primero, porque si no, cualquier esfuerzo va a ser en vano, ¿verdad? Porque siempre va a ser desde un estado de, "Ah, no, no merezco". Entonces, es importante eh, que puedan reflexionar en todo esto. Yo quisiera obviamente compartirles mucho más y herramientas que pueden facilitar el proceso, eh, pero pues ya no nos queda mucho tiempo. Así que con esto que empiecen a hacer y reflexionar en todo lo que les dije, ya es un gran avance. Ya, por supuesto, si quieren más ayuda o que les acompañe en el proceso, bueno, todos saben cómo, todos los que han llegado aquí saben de alguna manera para comunicarse conmigo, ya sea que manden un mensaje o en las redes o, ¿verdad? O que me pidan el libro también, o que se inscriban al programa que estoy por dar en unos días o quieran unas sesiones individuales, o sea, ya a estas alturas yo ya como que activé muchas maneras en las cuales poder colaborar. Yo quisiera colaborar con todos y bueno, tuve un tiempo en el cual yo gratuitamente estaba dando todo. No funcionó tampoco, porque cuando es algo gratuito tal vez no le aprovechan tanto. Yo sé que tal vez hay personas aquí que no van a poder pagar por el programa o algo, pero siempre hay maneras de encontrar, o sea, cuando yo misma me metí con muchos de los expertos, pues usando la tarjeta, lo que fuera necesario, y agradezco porque eso me ayudó a llegar a un estado mejor. Pero más que todo es la intención, o sea, yo pongo todo, yo más que todo lo que estoy haciendo con estas masterclass es, pues contarles parte de lo que he aprendido y de ahí abrir las puertas de mi casa e invitarlos a que coman del banquete que está ahí para quien quiera, ¿verdad? De la manera que quiera. Obviamente, entre más se acerquen a mí, más les puedo colaborar porque ya a estas alturas ya no es solo a través de lo que yo hable, sino de la energía que yo comparto. Entre más se acerquen a mí, yo los meto en mi campo, en esos 3 metros casi, y y entonces, porque ya pues se ha expandido todo esto, y entonces les permito tomar de la medicina que habita en mí, que yo la fui preparando sin saber que esa era mi misión, pero al final está ahora disponible para todos, pero pues ahora entiendo que cada quien, según el punto en el que esté, va a decidir qué tanto de esa medicina quiere. Obviamente, entre más se acerque, los resultados son mucho más rápidos. Alguien me dijo, cabal esta semana, porque me tocó atender a una persona que está en un caso muy difícil, o sea, había intentado suicidarse 3 veces y en una hora logramos que cambiara totalmente. Yo ahí he estado pendiente de esa persona y es otra persona. Y entonces ya quiere hacer cosas y pues una jovencita, me alegró tanto poderla ayudar
Y, y cabal me dijo, me hizo la, la analogía de que yo era como en el billar, yo era como esa bola blanca que con un sutil impacto amoroso desviaba totalmente el camino de la persona hacia un punto mejor. Así que pues ahí yo estoy a la disposición de todos. Si todavía no están listos para entrar aquí, por alguna razón, igual me pueden ver en las redes. Y ahora ya finalmente me animé y entonces estoy en todas las redes y ahí estoy cada día, publico un video diario eh, compartiendo algo que pueda ser útil. Pero definitivamente hay casos que requieren intervención directa, así que quien quiera que yo le acompañe con mi presencia, con mi medicina, con mi conocimiento, con mi amor y toda mi luz, pues ya saben que me pueden contactar de la manera que quieran que puedan. Yo de todos modos en el grupo voy a poner el enlace de acceso al programa que estoy por iniciar, por si quieren participar ahí. Es un programa grupal donde, aunque sea grupal, pero la idea es que vamos a tener sesiones en vivo que también quedan grabadas y es un acompañamiento más cercano, ¿verdad? Incluso a quienes están ahí, pues tienen precio especial para las sesiones de terapia, por si quieren llevarlas al mismo tiempo o después. ¿Verdad? Y entonces, pero ahí como cada quien quiera, ¿verdad? Si alguien quiere empezar por leer el libro, pues igual me avisa. Ya el libro en realidad quedan solo pocos ejemplares físicos que los voy a dar solo en Guatemala porque ya no voy a reimprimir este libro, va a cambiar el formato en el cual yo voy a compartir esa información. Así que si quieren ser de las que tengan ese ejemplar y viven en Guatemala, pues igual me lo pueden pedir. Entonces, la idea es que pues yo ya a estas alturas me puse a pensar en diferentes maneras en las cuales puedo ayudar, porque de esa manera yo cumplo con mi propósito y mi misión y pues ya, he entendido que me toca respetar el proceso de los demás y que cada quien se acerque cuando quiera, como pueda, que aquí pues siempre, ¿verdad? Está a la disposición. Así que, pues no sé si alguien tiene alguna duda, si quiere escribirlo ahí por el chat para para que podamos, pues yo les se las pueda contestar. Y, y si no, pues igual, ¿verdad? Ya saben que ahí estamos pendientes. Agradezco a las que estuvieron en vivo, que me encantó porque son personas que en diferentes momentos me han apoyado mucho. Y, y pues si alguien voy a habilitar el micrófono por si alguien quiere decir algo. Permítanme, vamos a ver dónde se habilita. Yo creo que sí está habilitado el micrófono. Sí. Qué bueno, hola. Hola, Marcia. Hola, Vicky linda. Qué Tú lindo sabes tenerte. qué gusto me dio escuchar tu clase magistral. Oh, qué Me lindo. encantó cómo fuiste dando el enfoque de lo primero, de lo fundamental, hacia lo que existe ahí y que sí es importantísimo, pero que obedece a como la ley y como los principios que tenemos que guardar para trabajar con nosotros dentro. Me fascinó. De verdad que sentí todo lo que dentro de ti se ha edificado para poder estar dando este tipo de ayudas. Te felicito. Me encantó darle este regalo de escucharte. Felicidades, Marcia. Gracias, Vicky. De verdad que lo aprecio mucho porque vaya que me has acompañado en mis momentos difíciles y que alguien como tú, con toda tu sabiduría y todo, pueda ver mi camino y haber visto todo por lo que pasé hasta poder finalmente entender qué era lo que me estaba diciendo Dios. De verdad que lo aprecio muchísimo y aprecio muchísimo que te hayas tomado el tiempo de acompañarme hoy, porque hoy yo sentía que iba a ser diferente, iba a ser desde otro estado interno que iba a compartir y así que, y la prueba, claro, porque ya sabemos que todo funciona por sincronías, por energía, por resonancia. El hecho de que tú estés aquí prueba que realmente
yo estaba compartiendo desde un estado interno diferente. Así que de verdad te lo agradezco un montón. Gracias. Linda, gracias, gracias. Así que bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, pues nos despedimos. Y, y gracias nuevamente a todas las que se han conectado en vivo y a todos quienes vayan a ver la grabación. Yo sé que esto pues ya, ahí yo hice mi labor, yo lo pongo, yo lo publico y ahí ya le toca a Dios decidir quién va a escuchar y quién ya está lista, ¿verdad? A mí solo me tocó abrir las puertas, servir el banquete y a quien quiera entrar y compartir pues ya, ¿verdad? Así que gracias, gracias a todas. Les mando un gran abrazo a todas las que se conectaron aquí, a todos los que van a ver en grabación y espero poderlas ver pronto, darnos un abrazo también. Mi querida Vicky vive en México, así que si fuéramos vecinas aquí estaríamos juntas dándonos un abrazo, pero la verdad que nos hemos dado cuenta cómo gracias a todo esto del Zoom, de las pantallas, uno puede conectar tanto. O sea, ha sido increíble yo la manera en la que he conectado con Vicky, a pesar de que personalmente no nos hemos visto, pero la conexión de corazón a corazón ha sido impresionante. Así que me alegra muchísimo que estuvieras aquí y ya yo sé que Dios me va a dar el regalo de darnos un abrazo físicamente pronto. Así que bueno, adiós, las quiero mucho y gracias, gracias por su atención.